Bueno, otra vez, muy buenos días. Estamos listos para estudiar. Qué emocionante es abrir la palabra de Dios. Qué emocionante estar frente a ustedes con la única tarea. La única tarea es exaltar la palabra de Dios. Qué privilegio seguir aprendiendo juntos. Ya estamos en el quinto tema, ¿se acuerdan? Hemos empezado el 18 de febrero hablando de la pureza de la iglesia. Hoy que está pero tan oscuro ese tema, la gente va a un lugar que le dice iglesia y quizá tiene toda una estructura religiosa, pero ese lugar puede ser una pseudo iglesia si no tiene los patrones claros. Puedes ir y acudir a diferentes líderes religiosos, pero quizás estás acudiendo a pseudo líderes religiosos porque no has entendido quiénes son los líderes o los pastores llamados por Dios. Quizá estás yendo a un lugar donde apenas llegas a la iglesia, la gente te pide que tengas un servicio oficial y te quieren meter como sea de frente a servir. Ni siquiera sabes nada de Biblia, solo llegas y para tomarte y cogerte y para que te sientas bien en un lugar te hacen servir. Y tú dices, qué lindo, pero eso no es lindo para Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y estamos en el quinto tema, en la parte 2, porque hoy día vamos a hablar y terminar, si Dios permite, lo que son los diáconos. Hemos dejado claro que Dios no baja su estándar. Y Él quiere que el liderazgo sea muy alto en la iglesia, en su iglesia. De manera solemne, Pablo le indica a Timoteo que el llamado pastoral, estamos recordando 1 Timoteo 3 para meternos en el tema de los diáconos, el llamado pastoral es tan honroso, tan claro de parte de Dios que no puede ser, escúchame bien, ignorado por la iglesia. El llamado pastoral, el llamado a los ancianos es tan claro de parte de Dios que no puede ser ignorado por la iglesia. Pues si eligen mal la iglesia, si eligen mal a sus líderes, se van al abismo. Como son los pastores, así es la congregación. ¿Cuál es la pasión máxima de un pastor? ¿Cuál debería ser la pasión máxima de un pastor o anciano o obispo? Como se acordarán, los términos son intercambiables, es la misma persona. No es uno pastor, después otro obispo, otro anciano. No. Los términos son intercambiables para uno mismo. Eso lo hemos visto de hace semanas atrás. Pero ¿cuál sería la pasión máxima de un pastor? Déjame ir un ratito a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, por favor. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y escribe, y es una carta muy fuerte. Vamos a estar retomando, vamos a estar mirando esta carta en este día, un poquito. Y ya les hablaré un poco del contexto, pero en esta carta Pablo no tiene mucho carisma para saludar a los de Gálatas. Él mismo escribe esta carta con su propio puño y letra y la escribe con letras grandes. Está muy enojado y enardecido porque pasa algo, y aquí quiero mostrarte, tomando el verso 6, mira Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. La primera pasión que tiene que tener un anciano, un pastor en la iglesia, es la centralidad, el cuidado de la centralidad del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que puede transformar la vida de cualquier persona. Desviamos la centralidad del evangelio. Los pastores no tienen cuidado con que el evangelio tiene que ser lo central. Cristo resucitó, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que vino del cielo para rescatarnos. La centralidad del evangelio. Y el pastor tiene que tener esa pasión, los ancianos tienen que tener esa pasión. Pero no solamente eso, por supuesto que esa pasión es porque quiere que la gente escuche el evangelio para salvación. Pero la otra pasión que tiene que tener un pastor está en Gálatas 4:19. Ahí nomás, ¿qué texto es este? Ya vamos a regresar, como les digo, pero
Miren esta pincelada. Hijitos míos, dice el apóstol, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La segunda pasión de un anciano, pastor, obispo serio en la iglesia, no solamente la centralidad del evangelio para predicar para salvación, sino también la centralidad del evangelio para la santificación. Los pastores deben agonizar por ustedes para que la gente tenga a Cristo formado en sus corazones. Dejémonos de engreimientos en la vida, de irresponsabilidades y seamos gente de la palabra de Dios, porque es la única herramienta que transforma la vida de la gente. Qué texto, ¿verdad? Seguimos en la introducción. De la misma manera nos presenta a los diáconos el Señor. No baja su estándar, Dios no baja su nivel, no disminuye el estándar, no disminuye la calidad espiritual, no disminuye la pureza moral. La única diferencia, como ya hemos explicado la semana anterior, es que entre el obispo o el anciano o el pastor y el diácono, la única diferencia marcada es que es aptos para enseñar. Aptos para enseñar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los diáconos no pueden enseñar? No, eso no quiere decir. Pero no es su oficio. La semana pasada explicamos lo que era el oficio. No es su oficio, no es su función en la iglesia. Su función, su oficio es servir. Su calidad teológica de un diácono, escúchenme bien, porque nosotros tenemos que ver quién Dios levanta para ser diácono de la iglesia. Su calidad teológica debe ser igualmente alta, pues son personas que se ven claramente en la congregación. Y nos quedamos en el punto 2 analizando las virtudes de los diáconos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Déjame ir al texto y te invito a 1 de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 8, para empalmar el texto que dejamos la semana pasada. 3, desde el verso 8, voy a leer para recordar. Los diáconos, ¿están ahí todos, hermanos? Los diáconos asimismo deben ser, escucha, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay palabritas que nosotros hemos estudiado a través de las semanas, ¿verdad? Verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hemos hablado que hay diáconos, mujer también, ahora vamos a tocar un poco más. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vimos la primera virtud, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera virtud? Honestos. ¿No? Empezamos, ¿se acuerdan? Empezamos viendo los diáconos a sí mismos, viendo el concepto de diácono, ¿no? Que nos tomó algún tiempito. Y de ahí empezamos a ver la primera virtud, que fue honestos. La palabra honestos, para recordar, sigo en la introducción, hermanos. Preparen motores. La palabra honestos es la palabra semnos. Eso enseñamos la semana pasada, que es la seriedad en lo espiritual, carácter majestuoso. Déjame leerte lo que encontré de un pastor, Charles Erdman, en su libro Las Epístolas Pastorales. Me pareció muy interesante, hablando de lo honesto, hablando de las virtudes del diácono. Dice, aunque sea un puesto subordinado, está hablando del diácono, es un lugar honorífico y actúan en nombre de toda la congregación de creyentes. Por consiguiente, sus tareas, por humildes que sean, deben realizarse con la seriedad y con toda la gravedad necesaria. Fin de la cita. Qué solemnidad, ¿no? Qué solemnidad. Después vimos el primer negativo. En las virtudes decía sin doblez. ¿Se acuerdan de sin doblez? Más o menos, ¿no? Hablar una cosa a alguien y pensar otra. Pusimos el ejemplo de Zafira en Hechos 5:8. Entonces Pedro dice Hechos 5:8, yo te lo leo para que te acuerdes, nada más, esto lo vimos la semana pasada.
Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? En tanto, o sea, Pedro le dio un monto, en tanto, en 100 la heredad. Y ella dijo, y aquí está, sí, en tanto. Ella habló algo, pero hizo y pensó otra cosa. ¿El resultado cuál fue? Con la mujer que llegaba con su marido en la iglesia, primera iglesia, explosión de la palabra, maravilloso, donde Jesús tiene que hacer sus mejores muestras de que la iglesia es tan atractiva. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Quién la mató? Ya hemos dicho que el peor marquetero para la iglesia es Jesucristo. ¿Qué diferencia las iglesias emergentes hoy que quieren hacer a Jesús famoso? Jesús en la iglesia que recién comenzaba, alguien vino, habló algo que no era, mintió y fue fulminado en la iglesia. Te aseguro que la gente escuchaba, yo a esa iglesia no voy, pues miento, me sale una mentirita y un rayo me parte. ¿Qué tal solemnidad esto? Fue fulminada. ¿Quién la mató? Dios. Por eso que siempre enseñaremos que hay que tener cuidado cuando digamos que Dios ama a todos. Que Dios es amor, sí, pero hay que explicar lo que estamos diciendo. Porque aquí Dios mató a Zafira. Vamos ahora sí nos metemos para continuar a la siguiente virtud que también está en negativo. ¿Se acuerdan que era honestos? La primera en positivo y las tres que siguen estaban en negativo. La primera era sin doblez y ahora vamos a tomarlo como punto 3 en las virtudes, no dados a mucho vino. ¿Qué frase? No dado a mucho vino. Dice el verso 8 del 1 Timoteo 3, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, ya lo hemos visto, y ahí está nuestra frase, no dados a mucho vino. La frase dados a es la frase en griego prosecho. Prosecho, dado a, es prosecho. Mira más o menos lo que significa, mira cómo nos acercamos a lo que significa en el contexto de 1 Timoteo. Si tú ves ahí 1 Timoteo 4:13, lo vas a ver ahí cerquita, ahí en tu Biblia, dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate, qué texto, ¿no? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocúpate es la palabra prosecho. Es la misma palabra utilizada para dados a. O sea, lo que le está diciendo aquí es decir, que no se ocupe de vino. El verbo aquí es un participio presente. Y usted va a decir nuevamente, ¿y yo qué hago que sea un participio presente? Qué bueno, pero ¿qué es eso? Un participio presente quiere decir que se caracteriza por no ser un bebedor de vino. Esa persona se caracteriza por tener un autocontrol en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué se le diría eso? ¿Por qué no simplemente, como dice muy acertado, muy claro John MacArthur en su comentario, ¿por qué no se le diría mejor que no tome vino? ¿Por qué le dice no dados a mucho vino? Y esto es bien interesante porque tenemos que ir a hace 2000 años, pero antes mira lo que les dice a los diáconos en el verso 3. A los obispos le dice el verso 3, no dado, no a mucho vino, sino no dado al vino. El otro no dado a mucho vino, entonces uno lo lee ahora y dice, bueno, entonces un poquitín por acá, me gané, prefiero ser diácono, ¿verdad? Se ríen, pero lo piensan, ¿no? Los diáconos, ¿cómo funcionaba hace 2000 años? Escucha para que más o menos podamos entender por qué no pueden ser no dados a vino, punto, no. ¿Por qué? Los diáconos como función, no te olvides el oficio, tenían que estar muy cerca de la congregación. Ya vamos a aclarar que los diáconos tienen como misión implementar la obra que los ancianos realizan, pero tienen como función estar cerca de la congregación y visitarlos mucho. Estoy retrocediendo hace 2000 años. Entonces los diáconos estaban muy cerca de la congregación y los visitaban mucho. Y en las casas, ¿qué le ofrecían para tomar? Era algo cultural. Tomaban vino. Entonces ellos tenían que ser personas que eran dueñas de sí mismas.
Tenían, por supuesto, no podían decir no, porque es algo cultural, pero tenían que ser dueñas de sí mismas, con un autocontrol comprobado, un carácter sólido. Cuando estaba pensando en eso, me acordé del texto que Pablo le dice a Timoteo, pero en su segunda carta en 1:7. Pues puedes verlo ahí en 2 Timoteo 1:7, o yo te lo leo. Dice, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y sofronismos, es la palabra, y dominio propio. Sofronismos. El sofronismo, dominio propio, lo que está hablando aquí es de mente sana, disciplinada y controlada. ¿Sabes cuándo pasa eso? ¿Sabes cuándo una persona puede tener esto con todo poder? Cuando el Espíritu Santo llega a él. Mente sana, disciplinada, controlada. El dominio propio que Dios nos da, escúchame bien, nos ayuda a promover toda causa y acción al señorío de Cristo. El dominio propio que Él nos da hace que nuestra vida, todo lo que haga nuestra vida, quiera darle honra al señorío de Cristo. Es algo espiritual. Sin Cristo, y déjame hacerte ahí una nota que sale de la enseñanza de lo que estamos hablando, de sofronismos y el dominio propio. Sin Cristo, escúchame bien, es imposible una vida pura. Sin Cristo como dueño es imposible una vida plena. Sin Cristo como dueño es imposible una familia pura. Sin Cristo es imposible una familia plena. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible. El Señor Jesús no es una religión, es la única esperanza del ser humano. Por eso lo predicamos. Jesús lo diría así: sin mí nada pueden hacer. ¿Y qué cosa es nada? Bueno, ahí no hay que verlo, porque si tú lo ves, no hay que verlo, digamos, tanto hay que ahondar, porque si tú lo ves en el diccionario más grande, que es uno de los diccionarios bíblicos más grandes, más anchos, con mayores conceptos, todo lo hace grandísimo, que es el diccionario Kittel. Cuando tú vas a la palabra nada, te dicen definición, nada es nada. No hay mucho que buscar. Nada es nada. Sin Cristo, nada. Tienes que evaluar tus prioridades. No vaya a ser que tengas algo encima de Cristo. Punto 4, no codiciosos. Verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ya ustedes entienden el término, no codiciosos de ganancias deshonestas. En este punto también es importante regresar 2000 años. 2000 años atrás. Si los diáconos, imagínate que tengan como encargo pastoral de dar a los pobres o a las viudas recursos, era obvio que el dinero o recurso debe ser manejado por personas que no tengan ambiciones descontroladas, ¿verdad? O sea, tú no podías tener en el primer siglo de decir, bueno, mira, vamos a manejar estos recursos, mira, hay que guardarlo en un banco. No, ellos tenían una bolsa. Entonces era obvio que tenían que ser personas que no tenían ambiciones descontroladas, pues les sería muy sencillo robar. Sacaban de la bolsa. ¿Verdad que sí? Es sencillo, tienes una bolsa, sacas. Lo tenían ahí. Juan 12:6 tiene una aclaración ahí que me gusta referirme. Está hablando de un personaje que tú conoces muy bien, que era el administrador de los apóstoles. Pero dijo esto, estoy leyendo Juan 12:6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Así menciona el Evangelio de Juan a Judas como ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué pasa en lo que te he leído? ¿Cuál es el contexto de lo que te he leído?
Una mujer viene a Jesús y quiere ofrendar lo más valioso que tiene. Ella ofrenda como un perfume y lo rompe y lo ofrenda a Jesús. Estoy, por supuesto, cortando la historia un poco, pero quiero que más o menos lo entiendas, seguro lo conoces. Y había un hombre que salió delante de todos los apóstoles y dijo, no, pero no hagan eso. ¿No piensan en los pobres? Están derrochando. Mejor eso lo metemos en la bolsa que yo llevo y se lo damos a los pobres. Lo que quería hacer Judas es tener el dinero para él sustraerlo. La misma iglesia, al no ver esta virtud, si hacemos la aplicación hoy, tenemos que ver a hombres probos, honestos, sin doblez, de carácter majestuoso para los diáconos. Porque si la iglesia no veía eso en el primer siglo, la virtud de no avaro, que ya vimos en el verso 3 con los pastores, porque es lo mismo para los pastores, si no veía eso por los poros a las personas, no tendrían la confianza. Y hoy se está tomando el oficio de diácono tan a la ligera que es muy peligroso. Ahora unos puntos más para seguir avanzando lo de los diáconos. Déjame hablarte del verso 9. Mire el verso 9, por favor, 3:9. Los diáconos, voy a leer desde el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hasta ahí ya tenemos un panorama. Verso 9, que guarden, ¿qué cosa? El misterio de la fe con limpia conciencia. Hasta ahí el verso 9 que quiero tratar esto. Ahora déjame hablarte. Este punto 5 lo he llamado lo espiritual. Lo espiritual. Esto, damas y caballeros, es prioritario. Prioritario. La palabra guardar o guarden es en el original es mantener, sostener en la mano. Asirnos de algo, mantener y sostener en la mano. En la estructura gramatical nos habla de que los diáconos deben caracterizarse por sostener y mantener. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que sostener y mantener? Ahí dice, si sigues el texto, el misterio de la fe. ¿Qué es misterio de la fe? Gracias a Dios ya hemos visto este estudio con nuestro hermano Omar, pero déjame darte algunos datos. Mira Mateo 13:11 para hablar un poquito del misterio de la fe. Se puede referirse al misterio de la fe, misterio del reino. En el verso 15, ya van a ver en 1 Timoteo, también le da otro nombre. Pero en Mateo 13 es una historia que me gusta ir. Mateo 13:11 dice, él respondió, les dijo, porque a vosotros, dice Jesús a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, escucha lo que dice Jesús, a vosotros les es dado, le dice a sus discípulos, mas a ellos no les es dado. Déjame acá hacer un paréntesis que vamos a sacar lo que es misterio del reino, misterio de la fe, pero también explicar esto porque es muy importante. Este episodio, hermanos, de Mateo 13, que está en paralelo en Marcos capítulo 4, es un episodio impresionante en el ministerio de Jesús. Escúchenme bien. A partir de ese momento en el ministerio de Jesús, terminando su ministerio en Galilea, a partir de ese momento Jesús nunca más vuelve a enseñar a la gente en forma directa. Todas sus enseñanzas a partir de este momento, esto es como algo crucial. Esto es la parte como que atraviesa un nuevo continente su ministerio. Hay una brecha ahí. Y Jesús en este momento, a partir de este momento, nunca más le enseña a las personas en general de manera directa. Todo lo enseña a través de parábolas. Y cuando la gente le preguntan, ay, qué bien, yo quiero escuchar una parábola, porque la parábola Jesús lo hacía para que todos entiendan. No, mis queridos.
Cada vez que encuentres una parábola, Jesús lo hacía para que nadie lo entienda. Es un juicio de Dios a la gente. Jesús predicaba y predicaba y predicaba. Y ese día, después de un suceso tremendo, se cerró la puerta de metal para esa gente en la espalda y no tenían retorno. Qué peligroso que alguien se exponga a la Biblia y se exponga a la Biblia, se exponga a la Biblia y siga rechazando la Escritura. Jesús, en ese momento de su ministerio, le dice a sus discípulos: a ustedes, a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a los demás ya no. Y empieza a hablar por parábolas a la gente, para que escuchando no oigan, y para que mirando no vean. Juicio de Dios. ¿Cómo pintamos nosotros a Dios? ¿Como un bonachón que me va a aguantar todos mis caprichitos? Tengan mucho cuidado, porque Dios es fuego. Dios es santo, 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 y no va a pasar a ningún injusto por justo. ¿Con qué Dios nos metemos, La palabra misterio que quiere dar Jesús aquí es algo que estaba oculto y que ahora Él lo revela. Está hablando de la centralidad del Evangelio. Ese es el misterio del reino, la centralidad del Evangelio, la centralidad para llegar de verdad a Dios. No te olvides que Dios es 3 veces santo. ¿Escucharon bien? Escúcheme bien, por favor, porque esta es la decadencia de una sociedad que piensa que a Dios hace lo que quiere y Dios lo escucha. Se sienten tan buena gente que piensan que Dios escucha sus oraciones. Damas y caballeros, si usted es un inconverso, Dios no lo escucha. Hay que tener las cosas bien claras aquí. Este misterio del Evangelio, la centralidad de llegar a Cristo solamente por el Evangelio, es la necesidad que tenemos hoy de explicar bien el Evangelio. Nadie llega a Cristo con una cancioncita, nadie llega a Cristo por un mimo, por un teatro, nadie llega a Cristo así. Por eso que era tan importante revelar el misterio del reino de los cielos, o misterio, el Evangelio, el misterio de la fe. En 1 Timoteo 3:15 van a encontrar, y eso lo estamos estudiando, gracias a Dios, los miércoles, que lo conceptualiza como el misterio de la piedad. O sea, es el Evangelio, la centralidad del Evangelio. Entonces, retomando a los diáconos, tienen que sostener ¿qué cosa? Se mantienen en el Evangelio central. Escúchenme bien, una persona no probada en ello, una persona que es un hereje en potencia, ¿verdad? Porque si digo hereje solamente, la gente dice, bueno, obvio, ¿no? Un hereje en potencia no podría ser diácono, pues estaría sembrando a la iglesia y en cada esquina otro evangelio. Por supuesto que la pregunta ahí, déjame hacerte otra nota, esto me fascina. ¿Habrá otro evangelio? Es imposible que una persona que esté en el diaconado en una iglesia, es decir, que sirvan oficialmente en una iglesia, no tenga clara la centralidad del evangelio, no tenga claro y no sea aprobado eso, porque un hereje en potencia va a sembrar cizaña. Pero la pregunta es, ¿habrá otro evangelio? Quiero regresar contigo a Gálatas capítulo 1, por favor. Les dije que iba a regresar ahí. Cumplo mi promesa. Gálatas capítulo 1. Esto es muy importante, hermanos queridos. Escúchenme bien. Quiero que estiren su mente porque esto es vital para la cristiandad hoy, vital para nuestra iglesia hoy. Gálatas 1, desde el verso 6 que leímos. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Está enojado, está fastidiado, está enardecido. Se ha distorsionado la centralidad del evangelio aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio
diferente. Entonces, Jorge, sí hay evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, obviamente, evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, miren las palabras, Dios santo, el evangelio de Cristo, verso 8. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo se mete en el asunto, mas si aún nosotros, dice el verso 8, o un ángel del cielo, imagínate, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, repito, dice Pablo, sea maldito, maldecido y muera ya. Eso es lo que significa anatema. Esto es muy serio, escúchame bien. Hay gente que predica la salvación por Cristo. Hay gente que predica la muerte de Cristo en la cruz. Hay gente que predica la resurrección. Hay gente que predica la limpieza de pecados, pero colocas algo más para la salvación y así prediques a Cristo, así prediques limpieza de pecados, así prediques la resurrección, así prediques la cruz. Si algo más le agregas para la salvación, entonces es un mensaje maldecido. Esto es crítico. No, pero predica a Jesús. Sí, si le agrega algo para la salvación, ese mensaje es maldecido. Déjame darte una ilustración. Cada vez que hago este tipo de ilustraciones, no tengo muchos amigos, pero lo hago por la verdad. En la página web del vaticanocatólico.com, la puedes ver en tu... Dice lo siguiente, hablando del Papa Pío IV, dice, en la profesión de fe Iniuntum Nobis del Concilio de Trenton, declara, escúchame bien lo que declara los que profesan el catolicismo apostólico romano, para que los cristianos de verdad no se anden empatando con pensamientos maldecidos y mensajes diabólicos. Espero ser claro. La profesión de fe Iniuntum Nobis del Concilio de Trento declara que los sacramentos como tales, es decir, el sistema sacramental en conjunto, dice la página, son necesarios para la salvación del hombre. Pero añade que no todos son necesarios para cada individuo. Fin de la cita. O sea, para ti 7, pero para ti 1. Déjame decirte algo. No importa si me añaden 1 o si se me añaden para salvación un hito, un cuarto de 1, medio, una tercera parte. No importa. Si algo añades a la salvación, la cual es solamente por la fe en mi Señor Jesucristo, si tú añades algo, ese mensaje viene del mismo infierno. Ese mensaje es diabólico, maldito. Déjame poner tu mente mucho más al extremo. Gálatas 5:2. He aquí, dice el apóstol, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada, escucha esa frase, le está hablando, escúchame bien, Gálatas 5:2, le está hablando a gente que ha sido afectada por los judaizantes. Entonces los judaizantes, ¿qué hacían estos falsos maestros? Hablaban de la muerte y resurrección de Cristo. Predicaban la cruz. Predicaban la salvación por la fe en Cristo. ¡Caramba! Pero junto a eso tenías que circuncidarte para ser salvo. Predicaban a Cristo. Dice el apóstol en Gálatas 5:2. Estas personas, judíos, que están tratando de pervertir el evangelio. Pero ¿cómo, Pablo? Es una cosilla. Solamente hay un agregadito, pero predican a Cristo. No, dice Pablo. Estos judaizantes, si
si estos judaizantes dicen que la salvación es por Cristo, pero hay que agregarle la circuncisión, escucha, si haces eso, esta frase es terrorífica. De nada aprovechará Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol? ¿Sabes cuál es la frase en el original? Si tú haces eso, haces al mismo Cristo inútil. Eso es serio. Seamos siempre valientes y no demos falsas esperanzas. ¿De verdad quieres realizar una práctica? ¿Un rito? ¿Un ritual? ¿Una ceremonia? ¿Un sacramento para salvarte? ¿Crees que si te bautizas te salvas? Bueno, si tú crees eso, haces a Cristo inútil. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sigo en el texto de 1 Timoteo 3. ¿Con qué se mantienen en el Evangelio los diáconos? ¿Con qué se mantienen en la centralidad del Evangelio? Muy bien, con limpia conciencia. Escúchame bien esto. Escúchame bien esto porque es crítico. Mientras más experto seas en la teología bíblica, repito, porque hay gente que va a la iglesia y que cree, alucina en su mente que ellos pueden tener una linda vida, linda familia, sustentada, poderosa, sin el conocimiento teológico, sin la doctrina bíblica. Ellos alucinan que el amor que siento es suficiente, o si voy a la iglesia un domingo es suficiente. Damas y caballeros, si tú no eres un experto, no anhelas ser un experto, experta en la teología bíblica, entonces el conocimiento de Dios, si es más fuerte, si quieres ser un experto y es más fuerte, tu conciencia te acusará más cuando te desvías. ¿Me dejo entender? Si es más fuerte el conocimiento de Dios, tu conciencia te va a acusar más cuando te quieras desviar. Pero mientras menos sea el conocimiento de Dios en tu vida, menos te acusará tu conciencia si te desvías. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Esta ecuación es vital. Más conozco a Dios, más me acusa cuando me empiezo a desviar. Menos conozco a Dios, menos me acusa cuando me empiezo a desviar. Permíteme explicártelo esto con un comentario que me pareció muy acertado, como todo lo que estamos estudiando los miércoles, del pastor Omar Larrazábal, en el estudio Cómo se organiza la iglesia, parte 1, que dicho sea de paso está en el Facebook, lo puedes bajar, ¿verdad? Él dice esto, escucha las palabras, dice, si comenzamos a desechar la conciencia, vamos a permitirnos licencias y cada vez vamos a estar en riesgo por permitirnos cada día cosas más escandalosas o graves, hasta que si seguimos por ese camino, de tanto desechar la limpia conciencia, terminaremos encallando y naufragando. Fin de la cita. No tengo nada más que agregar. Limpia conciencia. Con limpia conciencia. Los diáconos se mantienen en la centralidad del Evangelio con limpia conciencia. Punto 6. Déjame ver el punto 6. La prueba. La prueba. ¿Están bien hasta ahí? Está lindo, ¿no? O sea, lindo quiero decir yo que está bueno, ¿no? Digamos, no es tan estético, ¿no? Anatema, ¿no? Pero eso dice. La prueba, verso 10. Los diáconos, voy a leer el pasaje del 8, asimismo deben ser honestos. Ya estamos, entiendo, nuestra mente está ahí, ¿no? Sin doblez, no dados a mucho vino. Ya sé por qué dice mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, ya sé lo que es misterio de fe, con limpia conciencia. Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. El texto en original es una acción presente y usted me va a volver a decir, ¿y yo qué culpa tengo? La acción presente quiere decir que es una acción constante en el idioma griego. Los diáconos deben ser expuestos, probados y obviamente aprobados por la iglesia en forma constante. No es un examen para ser diácono y como pasas el examen ya eres diácono. No,
Es una prueba constante, no es un examen para entrar, es una vida de prueba y análisis. ¿De parte de quién? De la congregación. Por eso que es tan importante, hermanos, otro paréntesis, es tan importante que usted esté con una mente lúcida a la palabra de Dios. Porque hoy se está dando gato por liebre y la gente dice amén. Amén. Cierro paréntesis. Pero, hermanos, este examen constante no es solamente a los diáconos. Tengo que decirlo, como ya lo hemos enseñado. También es a los pastores, ancianos o obispos de la iglesia. Nadie un examen y es pastor y ya que haga lo que quiera. No. Están bajo examen constantemente. Mire el verso 10. Otra vez. Y estos, ¿qué dice ahí? También. O sea, no solamente son los diáconos, También viene de todo el contexto que habla de los pastores. O sea, no solamente este examen es para los diáconos, sino también para los pastores. Entonces, te das cuenta de la sanidad que tiene una iglesia cuando la gente entiende bien el evangelio, cuando la gente se le predica bien el evangelio, la gente entiende bien el evangelio y la gente no deja pasar gato por liebre. Si no lo entiendes bien, entonces te van a hacer la de Bebeto, ¿no? Me olvidé que se estaba grabando. La de Bebeto. John MacArthur, este teólogo, dice en su comentario sobre la prueba, dice, la prueba que se habla aquí es la evaluación general que hace la iglesia del servicio de un creyente. Fin de la cita. Qué cuidadoso es Dios, qué majestuoso es Dios con su iglesia. Es su iglesia. Eso tenemos que entender. Punto 7, pureza moral. Punto 7, pureza. ¿Están bien, hermanos? ¿Cómo vamos de horas? Bien. Pureza moral, verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. ¿Qué dice ahí? Si son... Bueno, esa palabrita ya debe estar en su mente como una cuña, ¿verdad? Irreprensibles. Mira, por favor, para hablar de pureza moral y empalmar este punto 7, mira el verso 12 ahí, 12. Los diáconos sean maridos, ¿de qué? Y que gobiernen bien sus hijos y sus... Eso está detallado en semanas anteriores, ¿verdad? Pero ya vimos anteriormente la virtud moral y familiar cuando hablamos de los pastores y es prácticamente el paralelo, pero déjame igual recordarte algunas cosas. La palabra irreprensible, que es una palabra clave porque de ahí decanta toda la enseñanza de 1 Timoteo 3 hacia los obispos y hacia los diáconos. La palabra irreprensible es que no tiene tacha obvia en su vida, no hay pecado obvio en su vida, pero no es una persona que no peque, no es un perfecto, no es una persona que no se equivoque nunca, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que a pesar que es un pecador por naturaleza como todos, sabe manejar sus pecados con la palabra de Dios. No tiene una tacha que tú le digas, sí, este pastor sí, lo quiero mucho, pero es un reneguete. Todo el día me habla, me grita, y después me grita, pero es bien bueno. La gente se ha vuelto masoquista por no entender estos términos. ¿Quién es el pastor? El borrachín. Sí, el borrachín bien bueno, bien buena gente. No puede tener mancha alguna, ni tacha alguna. Maridos de una sola mujer. ¿Qué significa maridos de una sola mujer? Escúchame bien, porque esto es muy importante. Han habido preguntas sobre esto en nuestros sitios en la red. Maridos de una sola mujer, verso 12, en el original habla de hombre de una mujer. El punto, ya explicado anteriormente, no es el estado civil. Aquí no enfatiza el estado civil, sino la pureza sexual. No solo el exterior de un hombre,
sino el interior en pensamientos. Todo deseo y pasión de un hombre de Dios es ¿para quién? ¿Para quién? Para su mujer. No hay más. Habla de la pureza sexual aquí. Dice que gobierne bien a sus hijos y su casa. Esta palabrita me encantó estudiarla con ustedes hace algunas semanas. Los diáconos, al igual que los pastores, tienen que presidir, es la palabra gobernar ahí, presidir, kalos. ¿Se acuerdan de la palabra kalos? ¿Bien? Kalos, ¿se acuerdan de verdad? Kalos significa que preside o gobierna de forma excelente, y no solo excelente interiormente, moralmente, sino que excelente estéticamente. O sea, se tiene que notar su familia. Se tiene que notar que esa familia es presidida por el llamado a ser diácono y que es hermosa a la vista en su hogar y sus hijos, mientras van creciendo, van caminando todos juntos en la fe salvadora. Punto 8. Eso lo he resumido porque ya lo hemos visto semanas anteriores. Punto 8. Vamos a hablar acá un tema maravilloso. Mira el verso 11. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Está bien, chicas? Y chicos, por supuesto, hermanos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí en el verso 11 hace como una especie de paréntesis, ¿no? Bueno, yo lo veo así porque a mí me encantan los paréntesis. Una especie de paréntesis, corta un poquito los diáconos y después vuelve a meter a los diáconos en el verso 12. Pero aquí es bien interesante porque acá hay un cambio. Mira, las mujeres, ¿qué más sigue? La palabra sí mismo, ¿te acuerdas? Que la hemos tratado. La palabra sí mismo, que la vimos también la semana pasada, es un término de transición. O sea, deja de hablar de algo para meterse en otro tema. ¿Está bien? Mira el verso 8, por ejemplo, de 1 Timoteo 3, verso 8. Dice ahí, los diáconos a sí mismos. O sea, estaba hablando de los pastores ancianos y ahora habla de los diáconos a sí mismos. Ha cambiado, es una transición. Entonces, en el verso 11, claramente, hermanos amados, vemos que hay una transición. Ahora va a empezar a hablar de los diáconos, mujeres, así mismo. Claramente empieza a hablar de los diáconos, después de los diáconos varones a los diáconos mujeres. Como explicamos la última vez, el término diaconisa no está en el griego, entonces lo que se refiere es a diácono, mujer. En el texto se habla de una mujer diácono, diácono mujer. Es aquí que quisiera enfatizar dos cosas para entender lo que es un diácono mujer en la iglesia. Dos cosas que hemos visto, pero que ahora quiero repasar simplemente, rápidamente, pero que es muy importante. Primero, vamos a entender lo que es esto de diáconos mujer o diaconisa, que se puede utilizar el término diaconisa. Primero, las características de esta mujer, hermanos, quiero que lo vean en la Biblia. Si te das cuenta, están en forma exacta y paralela al verso 8 de los diáconos. Es el paralelo exacto del verso 8 que hemos visto y que ya hemos tratado palabra por palabra. Déjame hacerte un juego de paralelos. Dice el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Cómo empieza el verso 11? Las mujeres asimismo sean honestas. Ahí hay un paralelo. Siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Sin dos lenguas. Ya lo hemos visto. Que habla una cosa aquí y la misma cosa le dice a otro o piensa otra cosa, ¿verdad? Bueno, dice ahí en el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas y no. Ahí está el paralelo. Seguimos. No dados a mucho vino, dice el verso 8. Ahora mira el verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino... ahí está el paralelo. Sobrias, lúcidas
autocontrol. Seguimos, verso 8. No dados a mucho vino, dicen los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué dice el verso 11? Fieles en todo. Obviamente, fieles en todo es que no tenían ningún tipo de descontrol con el tema de avaricia. Fieles, son fieles en todo. Damas y caballeros, el paralelo del verso 8 al verso 11 es exacto. Exacto. Entonces tú dices, bueno, ya estudié el verso 8, ¿para qué voy a estudiar el verso 11? Espérate, porque me falta la segunda aclaración. La primera aclaración, ya sabes, ahí lo puedes encontrar, un paralelo exacto, y como ya tienes el estudio del verso 8, lo aplicas al verso 11. Pero la segunda aclaración, esta te va a gustar más, recordar que la labor de liderazgo en la iglesia, ¿cómo me gusta esto? Está restringida al varón. Hay que recordar esto porque si no recordamos 1 Timoteo 2:12, no podemos meternos a 1 Timoteo 3:11. Hay que recordar que la labor del liderazgo está restringida al varón en la iglesia. Déjame recordarte 1 Timoteo 2:12, ¿está bien? Ya cambiaron de cara. Han fruncido el ceño. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está hablando aquí el por qué, el argumento de por qué una mujer no puede liderar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. No puede hacer eso. No se puede. Me siento Maldonado con esa canción de fondo. Ya llegó el momento de llorar todos, ¿ah? ¿Dónde estaba? Ah, ya sé. Ya sé, por eso lo tengo a colores. No fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, el principio es universal. El argumento de que una mujer no tenga un liderazgo en la iglesia es un principio universal. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Eso no es nada cultural. Los detractores de esto dicen, no, este pasaje es cultural. No, es universal. Porque Adán fue formado primero, no es cultural. Nos afecta hasta ahora. Segundo, la segunda explicación, porque Adán no fue engañado, sino que fue la mujer. Eso no es cultural, eso es un principio universal. Déjame un poquito explicar eso, porque a veces cuando queda así, tenemos un poquito de problemas en nuestra mente, porque tenemos una sociedad que se ha estirado al feminismo de tal manera pensando que estos pasajes degradan a la mujer, y más bien no. Estos pasajes cuidan el corazón de la mujer y coloca a la mujer a un nivel de servicio en la iglesia donde su corazón está pleno y cuidado, no una irresponsabilidad que después va a colapsar ella. Mira por favor Génesis capítulo 2. ¿Pueden ir a Génesis? ¿Sí? ¿Están bien? Sí, ¿qué hacemos en Génesis, Jorge? Génesis capítulo 2, verso 15. Quería recordarte nada más que las funciones que Dios dio al hombre y a la mujer, a pesar que son de la misma imagen y semejanza, son distintas. Génesis 2:15, por ejemplo, Dios tomó, pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Había un encargo, una encomienda de que él era el responsable del Edén. Verso 18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Desde el huerto del Edén, antes del pecado, ya el hombre tenía la función del líder y la mujer era su ayuda idónea. Y no había ningún problema con Eva. Eva no dijo, no, yo igual. No dijo eso. ¿Por qué él decide? ¿Por qué? No.
No entiendo de qué se ríen, ¿qué son así? No, creo. Es decir, este orden es un orden de creación, es un orden antes del pecado, no había ningún problema. Pero, ¿cuál fue el problema del Edén? El problema del Edén, mira Génesis 3, ahí lo ves tú, Génesis 3:6, y vio, ¿quién vio? Que el árbol era. Es decir, escúchenme bien, esto es muy importante para atender el principio del 1 Timoteo, que gracias a Dios lo hemos visto, solamente estamos recordando. Esto es bueno, que aquí la mujer toma el lugar del liderazgo. Por primera vez en la historia, la mujer toma el lugar del liderazgo que le pertenece al hombre. Y cuando una mujer, escúchame bien, tomó el lugar del liderazgo que le pertenece al hombre, ¿qué pasó? Tragedia. Tragedia. Cuando distorsionaron la estructura santa de Dios, el orden perfecto de Dios, lo que pasó fue que el día que Eva quiso decidir fuera del marido, se acabó el liderazgo. Ahora yo soy la lideresa. Yo soy la Débora. Yo soy la pastora. Dios mío. Cuando ella se puso en el papel de la lideresa, damas y caballeros, nuestra generación se desplomó. Se desplomó por completo. ¿Y cuál es el problema entonces del Génesis, de todo matrimonio, de toda familia, de toda persona que se casa? A partir del Génesis, mira Génesis 3:16, Dios da un veredicto. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y escucha esta frase es muy gráfica. Y tu deseo será, ¿para quién? Para tu marido. Qué lindo suena, ¿no? Y tu deseo será para tu marido. Ay, qué Dios tan romántico. No. Aquí en la frase en hebreo, se entiende claramente que lo que está diciendo es que a partir de ese día, el juicio es que en todo matrimonio, en toda relación hombre-mujer, ella va a querer siempre tomar el liderazgo. Y continúa diciendo, el verso 16, y él se enseñoreará de ti. O sea, se enseñoreará mal. Te va a callar, te va a aplastar. Ese es todo el lío de un matrimonio. Ella quiere, como sea, ganar el liderazgo, decir que yo decido, meterse en todo. Bueno, no estoy diciendo que sean metiches, pero es bueno recordarlo. Creo que a partir de ahora la iglesia va a ser de puros hombres, no va a venir ninguna mujer acá. Es bueno recordarlo. ¿Por qué? Con esto en mente, que yo entender que el liderazgo del hombre no es una cosa que se le ocurrió a Pablo en Éfeso, sino que es un principio universal. Por eso que todo detractor de esto, escúcheme bien, tiene que tener mucho cuidado, porque 1 Timoteo fue escrito para dar instrucciones específicas de la iglesia. Y si alguien distorsiona estos principios, si algún lugar se atreve a poner pastoras, está distorsionando el modelo de Dios. Y no será una bendición, no será que la lideresa será una bendición, será un juicio de Dios. Nunca nos atrevamos a distorsionar lo que Dios dice. Esto es serio. Entonces, con esto en mente, William Hendrickson dice lo siguiente, este gran teólogo dice: Pablo consideraba a los diáconos mujeres como ayudante de los diáconos varones. Fin de la cita. Entonces, las mujeres diáconos se refiere, escúchenme bien, damas preciosas, escuchen, a toda servidora oficial de la iglesia. Cada mujer que sirve al Señor en forma oficial en la iglesia tiene ese honor de diácono, mujer. Es una alta valla para la mujer que sirve en la iglesia, mas no es una función de liderazgo.
liderazgo. Esto es precioso. Dios cuida el corazón de una mujer. La trata como una mujer. Déjenme decirles que esta sociedad no trata a una mujer como una mujer. ¿Sabes qué? Me llamó la atención ahondar un poquito en esto. No es que me guste mucho este tema, ¿verdad? Pero me ahondé un poquito más. Y hay una carta escrita en el año 112 después de Cristo, que es una carta del gobernador Plinio de Bitinia, un pagano, no tiene nada que ver con la fe. Le escribió esta carta al emperador Trajano. Es una carta muy famosa, escrita el 112 después de Cristo. Y en esta carta se puede apreciar cómo se les llama a los cristianos, a los primeros cristianos, se les llama, Plinio le dice a Trajano, le escribe esta carta para que le dé consejos cómo tratar a los cristianos. Y él les dice, Plinio les dice en la carta, que los cristianos los llama supersticiosos excesivos. Qué interesante frase, ¿no? O sea, todo el día predicaban a Cristo, al crucificado, y esperaban la venida del Señor. Eran supersticiosos excesivos. Y en esa famosa carta que nos ayuda a conocer el testimonio pagano en esa época sobre el cristianismo, le llama a las servidoras mujeres, le llama en esa carta ministros femeninos. Qué interesante, ¿no? O sea, reconociendo que hay servidoras mujeres en la iglesia, que está excelente decir que una mujer con un servicio es un diácono mujer, pero que siempre tienen que tener esa atención de que no es liderazgo por cuidar el corazón de una mujer. ¿También? ¿Hasta ahí también? Entonces, si usted va a un lugar donde hay pastoras, ¿qué hace usted? Esta iglesia sí está aprendiendo, ¿eh? ¿Qué problema nos vamos a meter, verdad, en esta sociedad? Ya tengo detractores como Omar. Punto 9, las promesas. Promesas, verso 13. Ya nos está ganando en tiempo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta rápida ahí del verso 13 es, ¿qué ganan? ¿Qué ganan los diáconos? ¿Qué ganan los diáconos mujeres? ¿Qué ganan? Según el texto en el verso 13. Primero, grado honroso. Esa es la promesa, grado honroso. La frase grado honroso, escúchame bien, es puesto elevado. Es como pararte en un podio. En un podio. Me encanta esto, déjame explicártelo. No es que compitan. Escúchame bien, en la iglesia no es que compitan con un puesto elevado, sino que la iglesia, esto es precioso, escucha hermano que ya terminamos, la iglesia se goza de tener servidores que sean escogidos obviamente por Dios y por eso son honrados por la iglesia. Porque ve que obvio ese hombre, obvio esa mujer tiene las características bíblicas y la iglesia que dice, Señor, gracias por levantar gente tuya. No es que ellos busquen eso, sino que por la gracia de Dios es dado. Juan Calvino, el teólogo de la Reforma, que siempre lo mencionamos porque es un erudito de la Biblia, decía esto: Pablo insinúa cuán ventajoso es para la iglesia el que este oficio, está hablando de los diáconos, sea desempeñado por hombres escogidos, porque el santo desempeño de tal puesto acarrea estima y reverencia en la iglesia. Fin de la cita. Hay una promesa, grado honroso, puesto elevado. La persona lo busca, el diácono lo busca. No, es por pura gracia. Pero la iglesia se siente honrada de que tenga servidores que sean ejemplos de carácter. Saber que puedas acercarte a una persona que es confiable en la palabra, que se muere de miedo si le falla a Dios. Y en segundo lugar,
O B, grado honroso. Y segundo lugar, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La frase mucha confianza en la frase en griego parresía, que es osadía, libertad, valentía. Déjame darte un texto para que apuntes y hagas el paralelo de palabra parresía. Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice: está entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la parresía de Pedro y de Juan, la valentía, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, mucha valentía, osadía. ¿Apoyado en qué? Esa promesa de valentía a los hombres que honran el ministerio escogidos por Dios. Valentía, ¿apoyados en qué? Dice el texto. Mira el texto, ¿en qué? En la fe, ¿verdad? ¿Verdad? ¿La ves ahí? ¿En la fe en Cristo lo es? Ya, así no dice. En el original no dice en la fe, dice en fe. En fe en Cristo. En fe en Cristo Jesús, no en la fe. En fe en Cristo Jesús. Es decir, la promesa de los diáconos llamados por Dios es de honor, es por honor para la iglesia, una iglesia pura, por su pura gracia. Estos hombres son honrados y mujeres por la pura gracia de Dios. Ellos no lo buscan, y al apreciar esa gracia, al ver esa gracia, al saborear esa gracia inmerecida, siguen con mayor fuerza y valentía sirviendo con toda su pasión al Señor aquí y esperando con confianza la eternidad. ¿Te das cuenta de estas personas? ¿Te das cuenta de los elegidos de Dios que están escogidos por Dios para la iglesia, para que sean diáconos? Que están apasionados por la palabra y ven cómo Dios los honra en la iglesia y cómo la iglesia se alegra de tenerlos como servidores. ¿A ti no te alegra tener en tu iglesia, no te alegraría tener servidores que tú veas y digas: estos son ejemplo, esta es una mujer ejemplo, esta es una mujer que derrocha santidad, yo quiero eso para mis hijas, quiero eso para mis hijos? Mira este hombre que está sirviendo en jóvenes, este hombre es un hombre intachable. ¿Cómo se siente una iglesia? Bendecida por la pura gracia de Dios. Y eso, al saberlo los servidores, lo que produce es valentía, mayor fuerza para seguir sirviendo al Señor, no solamente mirando el presente, sino estando con toda confianza para el futuro. ¿Qué te parece servir a mi Jesús? Dios mío. Déjame darte, para terminar, aplicaciones finales. Punto 3. Aplicaciones finales, ese es el punto 3, con eso termino. Los diáconos, para recordar, en el término general, ¿se acuerdan bien? Los diáconos, en término general, son, ¿quiénes son? Todos los creyentes. Todos los verdaderos hijos de Dios son diáconos. Pues si eres de verdad de Cristo, eres llamado a servirle. En la segunda etapa del término diácono, ¿se acuerdan? Se vuelve más específico al entender que hay gente que es especialmente apasionada por servir según su don. Es decir, hay diáconos que sirven a diáconos. Porque en el término general todos somos diáconos. Y en la tercera etapa de la palabra diácono, que es la que hemos desarrollado en 1 Timoteo 3, escúchame bien, 1 Timoteo 3 es la tercera etapa del concepto de diácono. Si no entiendes bien la palabra diácono, no vas a poder desarrollar correctamente 1 Timoteo 3. Por eso hemos hecho todo esto para que puedas entender. En la tercera etapa es el oficio, la función de diácono. Eso está en 1 Timoteo 3 con los puntos anteriores. Son personas escogidas por Dios, son servidores oficiales de la iglesia, es decir, sirven con S mayúscula. Servidores oficiales de la iglesia. Termino explicando cuál es la función del diácono. ¿Cuál es la función específica del diácono? ¿Quieren saberlo? No tiene función específica. La función específica del diácono no sale. Ellos, escúchenme bien lo que hacen, implementan todo lo que necesitan los ancianos, pastores u obispos para hacer la obra. Los diáconos implementan todo lo que necesitan los ancianos para hacer la obra. ¿Qué necesitan hacer los ancianos
para que los diáconos implementen. Escucha esta fácil frase con puntos fáciles para que sepas cuál es la tarea de la obra. Ganar personas, enseñarles a estas, prepararles y enviarles. ¿Está fácil? Ganar, enseñar, preparar, enviar. Ganar, enseñar, preparar, enviar. Ganar, enseñar, preparar. Ese es el ciclo de la iglesia. Así de sencillo. Oye, ¿y tú qué tienes que hacer en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? Ganar, enseñar, preparar, enviar. Ganar, enseñar, preparar, enviar. Ganar, enseñar, preparar, enviar. Es todo un ciclo que se repite y se repite. ¿Qué hacen los diáconos? Implementan esa tarea. ¿Para qué? Para ganar, enseñar, preparar, enviar. El próximo domingo en la campaña evangelística vamos a ganar. ¿Qué seguimos haciendo los fines de semana? Enseñar. ¿Qué seguimos haciendo con las personas que sirven al Señor? Preparar. ¿Y para qué se preparan? Para enviar. Ciclo que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué vemos tan complicado la tarea en la iglesia? Si es sencillo. Un ministerio que tiene que ser lo mismo. Nada más. ¿Está claro? Qué bueno, porque con eso terminamos.